Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con mucho cariño. Mi nombre es Brenda Leiva. Pertenezco, gracias a Dios, al apostolado de la Nueva Evangelización. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad esta tarde. Bueno, primero comentarles que todas estas charlas, estos medios de comunicación, son gracias a la Comisión de Liturgia y Espiritualidad del Apostolado de la Nueva Evangelización, Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, y todo lo hacemos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Díaz. Vamos a compartir con ustedes y platicar un poquitito de qué es lo que somos como apostolado de la Nueva Evangelización. Nuestro apostolado nace precisamente a través de ese llamado que en su momento, años atrás, hizo su Santidad Juan Pablo II para una nueva evangelización, nuevos métodos, nuevas formas de poder pues comunicarse con nosotros, llegar con nosotros, nosotros que podamos acercarnos a nuestra iglesia, a todas las bellezas que tiene nuestra iglesia. Antes de iniciar el tema, primero les comento que nuestro apostolado es un apostolado eucarístico mariano, ¿sí? Y vamos a iniciar, los invitaría a todos los que nos están viendo, que se han conectado, a hacer una oración importantísima, que viene siendo una oración bíblica, de hecho, porque pues es invocar al que nos trae a la memoria todo lo poco o mucho que sepamos. Entonces les diría que iniciáramos con: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, mis hermanos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En estos días, en estos momentos, en estos meses que nos ha tocado esta situación de la pandemia, del encierro, de poder entender lo que está pasando en todos los niveles, algo que necesitamos con mucha fuerza, mis hermanos, es mover nuestra fe, es ir a la palabra, es entrar en la oración, pero pues también sabemos que esto del encierro en algunas personas, gracias a Dios, pues nos lleva a la oración, a otras no tanto, y quisiéramos entrar en poder hablar un poquitito eso de la fe. Ahora sí que, como diría en algún momento una persona, bueno, pues sí, qué padre, ¿no? Sí, tengamos fe, pero ¿qué necesitamos hacer para tener fe? Ahora sí que con los que tenemos fe, sabemos que todas las respuestas están en la Sagrada Escritura. Y precisamente en el libro de los Romanos, ahí se nos dice que la fe aumenta o viene por leer, escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y también nos viene por pedirla. Fíjense que esto es muy importante, gracias a Dios, precisamente yendo a la palabra de Dios, es que nos encontramos un texto bíblico, y creo que son épocas, mis hermanos, de que tenemos que desempolvar, los que tengamos la bendición de tener una Santa Biblia, ¿sí? Nos encontramos, por ejemplo, los que quieran anotar y puedan anotar, háganlo, porque esto es para que aumente nuestra fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra fe? Bueno, como les estaba diciendo, el libro de los Romanos nos dice que nos viene por escuchar la palabra, por meditar la palabra,
por ir a nuestra iglesia, estar atentos en las homilías que nos comparten los sacerdotes, porque pues ahí está la verdad plena. Y la misma palabra nos dice, mis hermanos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahorita recordaba hace un rato que estaba revisando las Sagradas Escrituras, cuando en ese momento de que se encuentra nuestro Señor con Poncio Pilatos, y que el Señor reconoce que Él es rey y que a eso ha venido a esta tierra, y que Él, pues, él es todo, es la verdad. Poncio Pilatos, palabras más o menos, le dice, ¿y qué es la verdad? Fíjense qué importante esto. ¿Qué es la verdad? Bueno, tú quieres conocer la verdad, y esto se los digo no solo a los que, principalmente no a los que van a la palabra de Dios y ya están haciendo una vida de fe, sino a los que a lo mejor por casualidad o hasta por equivocación, mis hermanos, se encontraron con este programa. Podamos preguntarnos, cuando tú quieres algo, realmente te interesa, pues le echas todas las ganas, le pones todos tus conocimientos, y más cuando más va en medio lo que en algún momento nos enseñaron, una pregunta que sacude, y la pregunta es, a ti que no estás viendo o escuchando, y que a lo mejor no eres asiduo a la iglesia o no eres de ir a la palabra de Dios, y que aún estas cosas que están pasando a nivel mundial no mueven tu corazón. La pregunta sería, mi hermano, mi hermana, ¿dónde piensas tú pasar la eternidad? Así de sencillo. Por eso les comentaba, cuando quieres algo, te metes a estudiar, te metes a echarle ganas a lo que quieras. Pero aquí la pregunta, ¿dónde piensas pasar tú la eternidad? Nacimos para ser eternos, nos vamos a un lugar o nos vamos a otro. Entonces, me interesaría mucho que le pusiéramos atención a lo que la misma palabra de Dios, creas tú o no creas en ella, nos dice. Y que ojalá y que pudieras tener por lo menos curiosidad para entender lo que la misma palabra dice. En algún momento yo recordaba también en esas bendiciones que el Señor nos da. Tuvimos un santo varón que en paz descanse, que precisamente murió pues creo que será un mes, algo así. El sacerdote jesuita, el padre Lalo, él estuvo, pues más de 40 años de su vida de misionero en el Japón. Y en alguna ocasión que tuvimos la bendición que nos diera una charla, él dijo algo importantísimo. Él dijo, somos lo que entendemos. Y por eso estas charlas, por eso ese interés de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, para que no solo nosotros recibamos esto, sino seamos de los que llevamos esta información, estas charlas que está promoviendo la Arquidiócesis a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Tú las puedes bajar después del mismo Facebook y mandarlas por WhatsApp a tus familiares y amigos, a los incrédulos, en pocas palabras, ¿no? A los que aún con este fuego que nos está cayendo encima, esta pandemia, pues todavía andan pensando o están desesperados, porque pues también lo he escuchado en esta Viña del Señor, de los que todavía dicen y les preocupan que cuándo van a abrir los casinos para poder ir a ellos, ¿no? Entonces, vamos a la palabra de Dios, porque queremos conocer la verdad. Precisamente el mismo Poncio Pilatos le preguntó al Señor, ¿cuál es la verdad? Entonces, que nosotros no lo podamos hacer. Les pediríamos que pongan atención a lo que dice esta parte, porque es una forma también de aumentar nuestra fe. No solo lo que les decía, yendo a la palabra, escuchando charlas, sino en el Evangelio de San Marcos, no es que se los voy a leer textualmente,
Voy a tratar de explicar un poquitito en el Evangelio de San Marcos 9, el 23. Una persona se le acerca al Señor, un hombre preocupado por su hijo que tenía una posesión de espíritus y que él se acerca al Señor y le dice pues que sane a su hijo. Lo que la palabra le dice textualmente, le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Son las palabras de un padre desesperado al Señor. Cuando se encuentra con el Señor le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Ahora, lo más interesante es lo que el Señor le contesta, mis hermanos. Y esto es para que pongamos atención a la verdad. El Señor le contesta, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Y si tratamos de interpretar aún en los escritos el ánimo del Señor, pues el Señor está molesto. O sea, el Señor pues prácticamente le está diciendo, ey, espérame tantito. A mí no me eches la culpa. Yo necesito de tu fe. Y entonces, tan entendió esta persona, este padre de familia, eso es lo maravilloso, ¿qué le responde al Señor? Dice, al instante el padre gritó. Yo no sé si alguna vez se te ha ocurrido gritarle al Señor. Yo a través de este texto bíblico, bueno, me maravillo de la bendición de poder gritarle al Señor, porque dice, gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. ¿Qué fue lo que le gritó? Ok, necesitas que aumente yo mi fe. ¿Sabes qué, Señor? Sí creo, pero mi fe es poca. Ayúdame, por favor, para que aumente mi fe y puedas tú puedas sanar a mi hijo. Y mis hermanos, el muchacho fue sanado. Entonces, ojalá y tuviéramos ese entender, como decía el padre Lalo, somos lo que entendemos, que el Señor nos está dando las respuestas. O sea, que cada vez que yo siento esa necesidad de entender, le pueda gritar al Señor y decirle, Señor, sí creo, pero por favor, ayuda a mi poca fe, aumenta mi fe por el amor de Dios, ¿sí? Es en el desespero, ahorita las situaciones que estamos viviendo, mis hermanos, situaciones terribles en las familias, personas que se están muriendo, hasta 2, 3 personas en una misma familia, y ese desespero de no poder despedirlas como Dios manda. Pero yo sí creo algo, y no lo dudaría para nada, que estas personas que se nos han adelantado en esa situación tan angustiosa, no lo duden, ellas tuvieron que haber levantado los ojos al Señor y tuvieron que haber pedido su misericordia. Y seguramente, no lo dudemos, han de haber hecho un examen de conciencia. Y ese es el sentido de estos programas. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, en esta situación que se está viviendo, están las tragedias aún. Dentro de esas tragedias también hay situaciones de personas que dan gracias a Dios. El otro día escuchaba precisamente a una señora que comentaba que ella le daba gracias a Dios porque, pues primeramente no habían sufrido ninguna pérdida en la familia, y que a raíz de la necesidad de este encierro, su hija se la había llevado a vivir a su casa con su familia para pues cuidarse unos y otros. Y entonces ella lo que decía es, el Señor me ha regalado, fíjense bien lo importante, me ha regalado estos 3 meses de convivencia con mi familia. Y ella estaba haciendo oración por su familia. Y esto es el sentido también de lo que queremos compartirles, que hacemos en nuestro apostolado, en este apostolado.
en poder entender no solo en la parte humana lo que está pasando, sino el Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer para salvarme yo, para salvar a mi familia, para hacer crecer mi fe? De hecho, en esta necesidad de preocuparnos por lo que es nuestra familia, pues también la palabra de Dios en esa verdad, ay, miren, lo encontramos exactamente. En esa verdad que necesitamos saber todos, tú que estás en tu casa, la palabra de Dios nos enseña, nos dice, ¿sí? Que con una sola persona de la familia que haga el propósito de interceder por ellos, pero dar los pasos para que esa familia sea sanada y salvada. Dice, una sola persona que lo haga. Las promesas de Dios todas se cumplen, mis hermanos, y esa es una de las promesas que te queremos invitar a que, conociendo la verdad, te animes a ser ese instrumento para que tu familia y tú no solo sean sanados y protegidos de esta situación, de estos virus terribles, sino que conozcan la verdad, que sepan de dónde venimos y para dónde vamos. Y es precisamente en el texto a mí me impactó mucho esto, porque en los momentos, cuando tú empiezas en las cosas del Señor y empiezas a decirle a otras personas, incluyendo a miembros de tu familia, y como que no les interesa, ¿no? O te dicen loco fanático, pues por el estilo, ¿no? Hay momentos en que sí uno se puede desesperar. Y les voy a decir por qué se puede desesperar, porque por lo general cuando tú empiezas a salir de la oscuridad en la que vives y tratas de acercarte a la palabra de Dios, a la iglesia, a los sacramentos, sabemos que pues el enemigo no le hace ninguna gracia, entonces va a tratar de doblarnos. Y como dice la palabra de Dios, no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, y serán padres contra hijos, hijos contra hijas, nueras, suegras, etcétera. ¿Y cuántos de mis hermanos dan marcha atrás cuando reciben ataques de su familia? ¿Sí? Y bueno, si quieren que se los cuente así un poquito vivencial, yo les diría que en esos de mis inicios, cuando me hablaban de esta parte de las etapas de oscuridad en la que uno vive, y que en la gran mayoría de los casos pues no se da cuenta uno que vive en la oscuridad, tiene una venda sobre los ojos para no reconocer lo que es pecado, lo que es ofensa a Dios, o autoengañarse, en pocas palabras. Entonces yo recordaba esta forma de entenderlo así, y ojalá me pueda explicar. Allá de donde soy, en la ciudad de Guasave, en años atrás, cuando yo era más chica, obviamente, se acostumbraba a lo que se llama como el matiné. Ibas tú en la mañana al cine y podías ver en el matiné hasta 3 películas seguidas, que era pues lo máximo en aquel entonces, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después de que estás viendo 3 películas seguidas en la oscuridad de una sala, ¿cuándo sales? Pues entramos como eso de las 10 de la mañana, salíamos del cine a la 1:30 del matiné, 1:30. Y aparte de los que no tenemos pestañas, pues se nos complica más, porque cuando sales a la luz, después de estar en la oscuridad, todas esas horas, la luz del sol te molesta a tus ojos, a tu vista. Entonces yo me veía en la necesidad de tener que taparme los ojos, porque era dolor, la luz me molestaba y me tapaba los ojos para poder ir abriéndolos poco a poco. Así pude entender que cuando tú empiezas, porque la palabra de Dios es clara, nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. No lo dudes, acércate a Dios, esto lo dice el Antiguo Testamento, y Él se acercará a ti. Y cuando empiezas a acercarte, sí, pues las críticas, la guerra principal viene de tu familia, se molestan, se enojan, eres una fanática loca, ya estuvo bueno, ya deja de hablar de eso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa?
Porque cuando tú te acercas a Dios, aunque no se te note, aunque tú no lo veas, aunque tú no te des cuenta, cuando tú te empiezas a acercar a las cosas de Dios, se empieza a ir de ti la oscuridad. Empiezas a perder esas escamas que te permitían o que te engañaban para que no vieras tu vida de pecado. Y esa luz refleja algo. Y por eso a los que te rodean, llámense familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, les molesta tu luz. Porque tu luz, que tiene que ver con los cambios de actitudes, ¿sí?, de que ya no eras la persona que ellos conocían, les está martillando lo que ellos deberían de ser. Entonces, recordar que ir a la palabra es ir a la luz de la palabra, es ir a conocer la verdad. Y en este texto bíblico que les quiero leer, que a mí me impactó mucho, sobre todo porque si tú eres una persona que estás interesada realmente en que aumente tu fe, en conocer la verdad, pero sobre todo en los que te rodean, que son tu familia, ¿sí?, incluyendo tus amigos. La palabra de Dios dice esto en el primer libro de Timoteo 5:8 dice: quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. ¿Cómo la ven? El que no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe. O sea, no puedes decir que tienes fe si tú no te estás preocupando porque tu familia conozca la verdad, porque las personas que conoces conozcan la verdad. El Señor nos quiere como esos instrumentos para que demos fruto, en pocas palabras. Otra de las cosas que recuerdo que el padre Lalo nos dijo en una de esas charlas, benditas charlas, fue, él dijo, la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. O sea, el Señor quiere que seamos esos instrumentos. Entonces, el que no se preocupa de los suyos, principalmente de los que viven en su casa, dice la palabra de Dios, es peor que el que no tiene fe. ¿Sí? Entonces, si tu fe, la poca que tienes, no te da para tratar de conocer más la verdad, pero sobre todo tratar de acercarle almas al Señor, pues habría que poner así un poquito en duda de qué tamaño de fe tienes, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, pues lo que nos compartía el Padre, ¿no? Somos lo que entendemos. En alguna ocasión recuerdo, mis hermanos, tenemos otro sacerdote también, muy bendecido, el Padre Gerardo, y en alguna ocasión, en una de sus charlas, benditas charlas también que nos da, él nos hizo esta pregunta y yo se las haría a ustedes también. Dice, él nos dijo, ¿es bueno el pecado? Y todos contestamos, claro que no. Volvió a preguntar, ¿es bueno el pecado? Volvimos a contestar, claro que no. Entonces nos dijo, como él acostumbra, pues tache, porque es muy bueno. Por eso la gente cae en él. Se presenta muy atractivo, como algo muy bonito, como algo muy apetitoso. O sea, no se cae en el pecado porque es feo, o porque no me agrada, o porque no me gusta. Todo tipo de pecado se presenta, ahora sí que como ángel de luz, como lo máximo, ¿sí? Y desgraciadamente nos viene esa ceguera a veces de ser tan, ¿cómo le pudiera decir? Tan benignos con los juicios que pudiéramos hacer contra nosotros mismos y no entenderlo, ¿no? La vida de pecado que podemos llevar. Ahora, ¿a dónde queremos ir? ¿O de qué se trata? Esto que les estamos compartiendo. En nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, hemos aprendido a vivir en comunidad.
Es tan importante, mis hermanos, si tú todavía no estás en alguna comunidad. Primero déjenme aclarar lo siguiente, si ustedes se ponen a ver, aunque sea por curiosidad, lo que es la Sagrada Escritura, principalmente todas las cartas de San Pablo van dirigidas a comunidades. Es a través de la comunidad como también fortalecemos nuestra fe, es a través de la comunidad como oramos unos por otros. Y dicho de otra manera más gruesecita, la comunidad es la que nos enseña nuestro verdadero rostro. ¿Quiénes somos realmente? Entonces, todas esas cartas de San Pablo van dirigidas a comunidades. Desgraciadamente hay personas que creen que los que estamos en algún apostolado, movimiento parroquial o comunidad, pues no tenemos nada más que hacer. No, para nada. Estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Vivan en comunidad, oren en comunidad, común unidad, unos con otros, ¿sí? Trabajen, sirvan en comunidad. Recordaba yo en este momento también lo que creo que fue el año pasado que dijo su santidad Francisco. A ver si me acuerdo exactamente. Él dijo, ¿quieres? Déjame acordar. ¿Quieres ir rápido? Ve solo. ¿Quieres ir rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. ¿Sí? Y es ese mensaje de comunidad. Ahora, ¿qué hacemos en nuestro apostolado y por el cual le damos gracias a Dios? Primero les comparto que gracias a Dios nuestro apostolado está en, si hablamos de la ciudad, bueno, de México en sí, estamos en más de 40 ciudades. ¿A través de qué? De casas de oración, mis hermanos. Llevando el Señor a nuestras casas, ¿sí? Bendiciendo y tomando esa promesa de que Él viene a nuestras casas. O sea, no hay duda, Él viene a nuestras casas. El problema somos nosotros, los incrédulos somos nosotros, los que nos cuesta trabajo creer somos nosotros. ¿Pero por qué? Pues porque al final de cuentas el creer te compromete a un cambio. Y tú eres de los que vives creyendo que la vida que llevas está padrísima y que acercarte a las cosas del Señor pues no es cosa que te agrade. Y bueno, no lo dudo que a lo mejor habrá momentos en que lo pienses así porque no hemos dado suficiente testimonio los que decimos que creemos en el Señor. Pero también recuerda que cada quien vamos a dar nuestras propias cuentas. Recuerdo que también la palabra dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás retirado de la iglesia, si tú no te acercas a las cosas del Señor, porque alguien se portó mal, porque alguien te falló, perdón, pero ese alguien va a dar sus propias cuentas. Entonces, tú estarías muy mal si te retiras porque hay algo que no te gusta. De hecho, déjenme decirles también que esa raíz en las comunidades, cuando nos empezamos a acercar a lo que son movimientos y comunidades, yo les diría, y en experiencia de lo que hemos vivido en el mismo apostolado y de otros apostolados, porque gracias a Dios, pues tenemos amigos en varios movimientos parroquiales, que muchísima gente que se acerca a los movimientos o a los apostolados, pues tienen, como dicen por ahí, debut y despedida. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no aguantan nada, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir? Que si me miraron feo, que si no me saludaron, que si no me dieron el lugar que yo merezco, que si qué le pasa, que si yo no me dejo, que X y X y X y Z, ¿sí? Entonces recordaba lo que en alguna ocasión nos compartía un hermano de una comunidad cuando él inició en esto de las cosas de Dios. Una de las cosas que dijo él, recuerden lo siguiente, y es bueno meditarlo. Así como cuando nosotros nos acercamos a un movimiento parroquial, a un apostolado, a un grupo de oración, etcétera, es como el ir a acercarnos, es como cuando tú atraviesas una calle o llegas a algún lugar y está la calle con así bloqueada
y con unos anuncios esos que son los que ponen los del gobierno, la construcción, etcétera, y dice, hermano, no, perdón, no dice hermano, dice las palabras que dicen en el anuncio así en letras grandotas, porque ponen sus vallas ahí, dice, usted disculpe las molestias, estamos en obra. Y entonces pues, las personas entendemos, por aquí no puedo pasar porque están reconstruyendo la calle, ¿no? La avenida, el pavimento, qué sé yo. Pues pasa exactamente en los apostolados o en los movimientos. Cuando tú te acercas, desgraciadamente te acercas pensando que vas a encontrar una comunidad de santos, Santa Madre de Dios, nada más alejado de la realidad, ¿sí? Y tú esperas que todos seamos buenitos y santitos. Pues no, mi hermano, no, mi hermana, nosotros también estamos en obras, y en obra constante de cada día, y que estamos haciendo el esfuerzo por cambiar, pero igual un día me vas a encontrar en mis 5 minutos y no te voy a decir las palabras correctas, pero eso no debe dar pie para que tú avientes la toalla. Y tú, si andas buscando una comunidad de santos, pues permíteme decirte que no la vas a encontrar, no es por ahí. Ahora sí que hablando de comunidades, precisamente nuestro Señor al empezar su vida pública, al inicio, lo primero que hizo fue formar una comunidad. Esa es la enseñanza que nos deja a todos nosotros. Formar una comunidad de gente de todo tipo, de todos lados. Pero era la enseñanza, ¿no? De que, como le decía, es a través de la comunidad. Y es tan importante que seamos pilares, porque también por ahí leía estas palabras de que aquella comunidad que no cuida de sí misma no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no eres un pilar, entonces tú eres piedra de tropiezo, ¿sí? Para tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú estás obligado a vivir la palabra. ¿Sí? Y la palabra es perdonar, y la palabra es aceptar, y la misma palabra nos dice, sopórtense unos a otros, ¿sí? Y esa es la parte que queremos entender, necesitamos entender. Les quiero decir también que hay un texto bíblico maravilloso, que es el que acostumbramos a compartir cuando se trata de entusiasmarlos y animarlos para abrir una casa de oración. Obviamente lo estamos invitando a nosotros en el apostolado. Se nos conoce más como ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización. Pero, pues tú lo puedes abrir el momento que quieras, donde te encuentres, así sea al otro lado del mundo, con estos medios de comunicación, que es una de las bendiciones que tenemos. Te invito, por favor, a que, ya que termine este programa, medites profundamente el Evangelio de San Lucas 15. Cuando hay un encuentro de Jesús con un hombre pecador, ¿sí? Y todos los pasos que ese hombre pecador dio para encontrarse con la verdad, ahora sí, como lo que decíamos, con la verdad con mayúsculas, ¿sí? La que nos decía el padre Lalo, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de San Lucas 15 es cuando el Señor se encuentra con Zaqueo. Déjenme ver que no lo encuentro. No, perdón, no es 15, por eso no lo encuentro, es 19. El Evangelio de San Lucas 19 dice Jesús y Zaqueo. No se los voy a leer, se los voy a contar. Recuerdo que cuando tuvimos la bendición, mi esposo y yo, de estar en Tierra Santa, no pudimos entrar en Jericó porque pues la plaza estaba tomada. Me pesó muchísimo porque este evangelio a mí traspasa mi corazón realmente. Es una enseñanza y espero en Dios que también sea una enseñanza para cada uno de ustedes y que podamos entender, como decía el padre Lalo, qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de este encuentro con Zaqueo. Aquí narra en este evangelio de Lucas 19, desde el 1, les voy a decir hasta cuándo, hasta el 10. Narra que pues se corrió la voz
de que el Señor iba a pasar por una zona de Jericó y había un hombre ahí llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, y entre otras cosas se dice pues ladrón, y ve tú a saber qué vida de pecado llevaba él, pero pues no, obviamente no era un hombre de Dios. Digamos, era un hombre que trabajaba en el gobierno, cobraba impuestos y pues la gente no lo quería, ¿no? Pero le llega a sus oídos que va a pasar por ahí Jesús. Y esta es la parte importante que debemos de meditar. Tú no sabes en qué momento algo de lo que tú compartas va a mover el corazón de alguien. Yo no tengo la menor idea cuántas personas le deben de haber hablado a Zaqueo de Jesús, pero no como un medio de evangelización, sino como noticia. Entonces, pues llegaban a casa del rico y le decían, oye, ¿no te has enterado? Fíjate que dicen que este Jesús, que en tal lugar caminó sobre las aguas. No, pues que en cuál otro dio la vista a un ciego. No, hombre, es que a mí me dijeron que resucitó un muerto. Y entonces las noticias les iban llegando, ¿no? ¿Y qué se despertó en él, en ese hombre de mundo, de pecado? ¿Qué se despertó? Pues por lo menos la curiosidad, mis hermanos. Ojalá y que nosotros pudiéramos despertar entre nuestra familia, entre nuestros hermanos, por lo menos la curiosidad. Y entonces, ¿qué dijo Zaqueo? Pues yo quisiera ir a conocerlo, nada más para ver qué tan gallo es ¿no? Nada de fe, pero la curiosidad de tantas personas que fueron a hablarles y a decirles y a comentarles, y unos no lo dudo que hasta como chisme, hey, ¿qué anda un cuate que hace esto y hace aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se acerca Zaqueo a ese lugar por donde dice que va a pasar Jesús. Esto me recuerda a mí como cuando las épocas principalmente de las venidas de su santidad Juan Pablo II, que eran multitudes, era la locura cuando su santidad Juan Pablo II venía, caminos bloqueados, bueno, y estaba el entusiasmo, pero ¿cuál era la otra realidad? Que ya que se iba su santidad, en las parroquias, el párroco tenía necesidades, ayuda, y pues no había quien. Ya pasó la euforia del momento, ahí nos vemos, ya lo vi, ya siento que con eso me salvo, pues no. Aquí lo importante es que cuando se acerca a ese lugar donde le han dicho que a Zaqueo que Jesús va a pasar, narra la palabra que él era bajito. Yo no sé si en alguna ocasión, creo en alguna prédica, se nos decía que eso de que fuera bajito, no solo de estatura, tiene que ver con que somos bajitos en nuestra fe y bajitos en el interés en las cosas del Señor, en el querer acercarnos. Bueno, pero ahí la palabra dice que era bajito. Y que al ver que pues toda esa valla que había de gente que había llegado antes que él, y dijo, pues no lo voy a poder ver. Déjenme decirle esto. Por eso es tan importante las veces que tú puedas hablar con alguien, que les puedas comentar algo del Señor, hasta el hecho, por ejemplo, de que si fuiste a misa, no es de que les tengas que estar así, dale, no has ido a misa. No, tan sencillo como que llegues a tu casa y digas, vengo de misa. Con esa simple expresión tú ya estás evangelizando, ¿sí? A lo que voy con esto es que seguramente muchos de nosotros en nuestra vida de pecado, en nuestra vida de alejados del Señor, seguramente muchos de nosotros al ver esa muralla de gente hubiéramos dicho, ay, ¿sabes qué, Jesús? Ahí te ves, ¿sí? Yo estoy muy ocupado, hay mucha gente, está haciendo mucho calor, hay un solazo, no. Pero vuelvo a insistir, muchas personas le habían hablado a Zaqueo de Jesús. Y entonces es cuando toma la iniciativa de subirse a aquel sicomoro para decir, de aquí sí lo veo. Y pongamos atención en esto. Pues es casi como ver a un hombre pecador o muy conocido como pecador y que se sube arriba de un árbol
por ver pasar al Señor, así como que dices tú, oh, no tuvo miedo del ridículo, él se subió al árbol. Y si nos tomamos la molestia de ir, ahorita yo tengo aquí la Biblia de latinoamericana, siempre nos dice que es la que es más comprensible, la Biblia latinoamericana, pero la que se ajusta más a las Sagradas Escrituras, por llamarlo así, que también nos los han comentado, es la de Jerusalén. Entonces, si tú te vas a leer y a meditar en la Biblia de Jerusalén, esta parte del Evangelio, te vas a encontrar con que cuando Jesús pasa donde está Zaqueo, o sea, con esto te quiero decir que nunca va a ser pasado por alto por el Señor los acercamientos que tú te des a Él. Las veces que tú te acerques a Él, las veces que tú lo busques, las veces que tú vayas a su palabra, a la Santa Misa, a los sacramentos, a la vida de los santos, ¿sí? El Señor está esperando esos momentos, ¿sí? Para que tú tengas ese encuentro impactante con Él. Entonces, cuando pasa nuestro Señor, se detiene ahí donde está aquel hombre arriba de aquel árbol y le habla directamente. Y le habla por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que yo vaya a tu casa. Fíjense las palabras, Baja pronto porque conviene que yo, Jesús, vaya a tu casa. Y eso es lo que el Señor te está diciendo ahorita a ti, mi hermano, mi hermana. Conviene que Él vaya a tu casa. Eso es lo que estamos necesitando. Eso es el sentido de las casas de oración. Conviene que tú lleves al Señor a tu casa. Cuando tú lleves al Señor a tu casa, no puede haber dos amos ahí. Y Él va a empezar a sacar las partes oscuras de esa casa, de ese lugar, de esa familia. No lo dudes, Él cumple sus promesas. Y la palabra nos narra que de volada se bajó Zaqueo del árbol, del sicomoro, se llevó al Señor a su casa y aquí viene la parte de los frutos de esa presencia de Jesús. En aquel entonces, bueno, pues Jesús era su época en que evangelizaba, en que vivió aquí en nuestra tierra con nosotros. Pero lo importante es que, ¿cómo llevarlo ahorita en este momento? ¿Cómo lo llevo yo, Brenda, a mi casa? Bueno, pues la respuesta también está en la misma palabra de Dios. Él no nos deja con dudas. En el Evangelio de San Mateo 18, la palabra nos dice, es otra de las promesas del Señor, que necesitamos fe para creerlas. La palabra de Dios nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. ¿Qué necesitamos? Pues 2 personas mínimo reunidas en mi casa y declarar que estamos reunidas en el nombre de Jesús, porque todo lo que está en la palabra de Dios tiene un sentido. Hay una oración que hacemos nosotros en nuestro apostolado cuando se inicia la casita de oración, el rezo del Santo Rosario, y son palabras profundas. Él lo dice muy claro, 2 o 3 personas reunidas en mi nombre. Lo tenemos que decir. Si Él dice que así es, lo tenemos que hacer. Y precisamente por eso nosotros en el ANE empezamos estas casitas de oración. Primero invocando al Espíritu Santo, luego empezamos con esta oración maravillosa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, otra vez, y con el poder de tu preciosa sangre, lo mandamos a los pies de tu cruz.
aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Miren qué hermosa oración. Si nosotros creemos que Jesús no miente y hacemos el esfuerzo por orar y convencer a otra persona que ore con nosotros en nuestra casa, ya está, listo. Sabemos que a través de estas situaciones que estamos viviendo, pues nos las hemos ingeniado todos de una que otra manera para comunicarnos. Tenemos nuestras reuniones a través del Zoom, tenemos nuestras llamadas vía videollamadas para estarnos viendo con los familiares, con los amigos. Pues igual lo puedes hacer, mi hermano, mi hermana. ¿Quieres iniciar tu casa de oración? Bueno, haces una videollamada si es con una persona o abres un grupo de Zoom y inicias tu casa de oración. Ahí es donde estás, porque dice que lo que tenemos que hacer es decir: estamos reunidos en tu nombre, Jesús, ¿sí? Y empieza la oración. Bueno, vuelvo a Zaqueo. Ya tendremos primero Dios oportunidad. Les informamos que si Dios lo permite, el siguiente programa lo tendremos los lunes. Los subsiguientes programas serán los lunes a las 7, igual a las 7 p.m, para los que nos quieran seguir acompañando. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Zaqueo ante ese Jesús que llegó a su casa? Hizo 3 cosas, de las más importantes, ¿sí? Primero, lo llevó a su casa, mis hermanos, ¿sí? Y la pregunta es, en esto de que lo llevó a su casa y todo lo demás, yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando un sacerdote nos estaba dando esta charla sobre Zaqueo, alguien le preguntó: oiga, pues está medio raro, ¿no? Porque pues allí había muchísima gente reunida, ¿y por qué a Zaqueo se dirigió? Si seguramente hubo gente que llegó más temprano y que tenía su lugar, y fue a Zaqueo al que el Señor le habló, ¿no? Entonces el Padre se sonrió y nos dijo: ¿por qué en Zaqueo encontró un corazón dispuesto a obedecerle? Yo no sé qué tan dispuesto o dispuesta estés tú para obedecerle esta situación de que júntense 2 o 3 o 4 o 5. Cuando él dice 2 o 3, te está diciendo si son más, qué bendición, pero mínimo, si tú quieres que yo vaya a tu casa, tienes que convencer a otra persona de que ore junto contigo. Así, nada más. Acuérdense que para convencer a las personas de muchas cosas, de comiditas, de cafecitos, de tertulias, lo que tú quieras, están puestas. Pero cuando tú les hablas de las cosas del Señor o las invitas a la oración, se empiezan a escabullir. ¿Por qué? Porque no han entendido. Porque no conocen la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Lo llevó a su casa. ¿Ya sabes cómo llevarlo? Segundo, en este orden, a mí me gusta muchísimo porque va en este orden. Entró a las obras de misericordia. Fue lo primero que le movió la presencia de Jesús, darse cuenta que tenía muchas riquezas y que él era necesario compartirlo con sus hermanos. Y la tercera que provocó la presencia de Jesús en su casa, pongamos atención, es reconocerse pecador. Fíjense nada más. Por eso dice Zaqueo: si en algo he robado. A mí me llama la atención esta manera de Zaqueo de hablarle al Señor, porque hasta eso ni siquiera se reconoce el pecador completo, como lo hacemos de repente nosotros, ¿no? Ay, Padre, pues es que me hizo, y es que me dijo, y es que cómo. Él dice: si en algo he robado, voy a regresar 4 veces. O sea, lo llevó a su casa, mis hermanos. Entró a las obras de misericordia, empezó a compartir con todo hermano necesitado, empezando con los más cercanos. ¿Cuántos necesitados no hay en tu misma familia? ¿Sí? Y tercero, se reconoce pecador, se confiesa. Le dice: aquí estoy. Y después de estos pasos, que son de los más importantes que se dieron, viene
por primera vez, hasta donde yo sé, si alguien sabe lo contrario, pues que me lo diga, me daría mucho gusto saberlo, viene una de las exoneraciones colectivas más importantes. ¿Qué le dice el Señor después de todo esto que hizo Zaqueo? El Señor le dice, dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo al respecto, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fíjense qué palabras, qué bendición. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Primero porque creíste, obedeciste y me invitaste a tu casa, ¿sí? Y esa presencia, esa cercanía del Señor cambió completamente el corazón de Zaqueo, ¿sí? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esto, mis hermanos, mis hermanas, tiene una profundidad enorme porque se esperaría que el Señor dijera, bueno, Zaqueo, mira, como ya me recibiste, como ya estás compartiendo con tus hermanos, como ya te arrepentiste de tu vida de pecado, ya eres salvo, como diría mi hermano Oscar Virués. Fíjese bien, pongamos atención. A esta casa, dijo, por lo que tú estás haciendo, la salvación llegó a todos los que viven en esta casa, Zaqueo. A todos los que pertenecen a esta casa. Por el amor de Dios. Es una de las promesas más importantes, de las bendiciones más grandes. Y está en tus manos, mis hermanos. Que lo puedes lograr. O sea, llévalo a tu casa. Procura buscar a personas, convencerlas, aunque sea lo que decíamos, la curiosidad, ¿sí? O el interés, ahorita que estamos con esto de la pandemia, pues también hay situaciones de confusión, de miedo, ¿sí? Y yo creo que por primera vez a nivel mundial, muchas personas se estarán preguntando qué sentido tiene lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Nos está saliendo la parte humana, a veces agresiva, y lo que nos debe salir es la parte espiritual. Lo que debemos de pedir es que el Señor nos aumente la fe. La palabra dice, demos gracias por todo. El Señor siempre saca cosas buenas, aún de las malas. Dice, para los que aman al Señor, todo pasa para nuestro bien. Es muy difícil entender estas partes, pero sobre todo, acuérdense, hay que gritarle al Señor para que aumente nuestra fe y poderle decir todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, Señor, creo, pero aumenta mi fe, por favor. Señor, creo, pero aumenta mi fe, por favor. Miren, hay veces que nos llama la atención de hacer muchas otras cosas, o lavarnos las manos ante las situaciones. En este momento me estaba acordando de, en alguna ocasión, una persona que vino a comprar libros de nuestro apostolado, de la espiritualidad nuestra. Venía con regularidad a llevarse los libros y bueno, pues nos quedamos charlando. Y en una de esas charlas, de repente llega ella muy entusiasmada. Ahorita pues no recuerdo su nombre, pero llega muy entusiasmada y me dice, Brenda, ¿qué crees? Me voy de misiones a Canadá. Pero así yo me quedé, ¿cómo? ¿Sí? Me voy de misiones a Canadá, se armó un grupo, me invitaron, etcétera, etcétera, y mira que vamos acá y vamos allá y lo que vamos a hacer, bueno, todo lo que platicaba, ¿no? Y entonces me le quedo viendo así en silencio y le digo, oye, dime una cosa, creo que se llama Claudia. Dime una cosa, ¿y tu familia? ¿Cómo está en relación con las cosas de Dios? Ah, no, Brenda, ¿sabes qué? No, ya ellos, no, yo ya me voy. Pues no, sí me explicó. Todo empieza en casa. Todo quiere el Señor que lo hagamos a través de Él. Pero en casa, la familia primero. Oremos, seamos intercesores.
Como les decía, las casas de oración, estamos gracias a Dios, en 40 ciudades y ya ahorita no tengo la cuenta de cuántos países en el mundo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Casas de oración. Y es a través de la casa de oración como empezamos a meditar, a profundizar en la palabra. No solo como conocimiento, sino como vivencia de lo que la palabra nos pide o nos dice. Y ahorita les diríamos, haz tu oración, tratemos de pedir más fe, creamos en lo que el Señor nos dice en su palabra. Yo recordaba también, les decía, promovemos casas de oración, tenemos comedores para pobres, y a los pobres que llegan ahí a nuestros comedores, pues les hablamos del Señor, muy coloquialmente, ¿sí? Y recuerdo que en una ocasión se me acerca un muchacho y yo lo veía obviamente enfermo, ¿sí? Y me dice, Señito, le quiero decir algo. Sí, le digo yo, ¿qué se te ofrece? Entonces me dice él, tengo sida, Señito. Ay, ¿qué les digo lo que sentí en ese momento? Pero yo no sé si me vería mi cara de susto, de preocupación o como le quieras llamar, que inmediatamente me atajó y me dijo, no, pero tranquila, no se preocupe. Déjeme decirle algo. Aquí conocí al Señor, ya me reconcilié con Él y estoy listo. ¡Wow! Así fueron sus palabras y con una mirada llena de paz me dijo, estoy listo. Aquí conocí al Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, Señor, estoy lista, a la hora que tú quieras y como tú quieras, ¿sí? Lo único que me nació en el corazón, se los digo porque tenemos la bendición que en uno de los comedores de aquí de Tlalpan, de la Ciudad de México, tenemos nuestra capilla María Auxiliadora. Y le dije, ¿cómo te llamas? Eduardo. Hazme un favor, Eduardo, ven para acá. Nos acercamos al sagrario y le dije, aquí delante del Señor, te quiero decir lo siguiente. Yo me llamo Brenda. Y cuando estés en su reino, acuérdate de mí. Y él se me quedó viendo. Mire, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, sí, Señito, me voy a acordar. Después nos enteramos que había fallecido. Un joven que a lo mejor no tenía más de 21 o 22 años. En su pobreza, ¿sí? Se acercó, conoció la palabra. Conoció a Jesús a través de los hermanos y recibió la bendición de los sacramentos y pudo decir, tranquila, estoy listo. No se preocupe. Entonces, no hay duda, aún en los momentos más dolorosos, en las pruebas más terribles, el Señor siempre, no lo dudes, va a sacar cosas buenas. El Señor siempre nos va a bendecir. El Señor y su misericordia. Yo en este momento ya vamos a terminar. Les vuelvo a repetir para los que tengan interés en que sigamos con este tipo de charlas. Nos veríamos el próximo lunes a las 7 y cerramos con esta hermosa oración de Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Señora, cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, según donde lo estén viendo, y bendiciones.